Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 13º del tiempo ordinario, la liturgia nos invita a descubrir en los discípulos y en nosotros como discípulos la soberanía de Jesús, el Hijo de Dios, sobre el mal y sobre la muerte. El único enemigo que es destruido con su propia muerte es la contradicción de la cruz para la salvación de todos. La primera lectura, que está tomada del capítulo 1 del libro de la sabiduría, los versículos del 13 al 15, y el capítulo 2, los versículos del 23 al 24, nos habla sobre las situaciones inherentes de la debilidad del ser humano que se manifiesta en la muerte. El libro se ubica dentro de un conjunto de textos llamados deuterocanónicos, que, grosso modo, es la Biblia de los judíos de cultura griega, y esta obra pretende dar una respuesta a las situaciones inherentes de nuestra condición humana. El texto comienza meditando el libro del Génesis, los capítulos del 1 al 3, sobre la creación del hombre y el destino que le depara. El ser humano, como criatura suya, está llamado a participar de la vida y no de la muerte. El proyecto de Dios sobre la creación es la vida. Entonces, ¿por qué la muerte? La muerte es el misterio que se gesta como respuesta del mal al que estamos expuestos. Nuestra fragilidad nos lleva a la caída. Del mal y de la muerte no podemos librarnos por nuestros propios méritos. Necesitamos primero de la sabiduría que viene de Dios para ejercitar el discernimiento, y lo segundo consiste en esperar en la gracia de Dios para ser protegidos de la muerte definitiva. La muerte del cuerpo es inevitable. El hermano Francisco nos decía que somos peregrinos y advenedizos en esta vida. Mientras caminamos por esta tierra, anunciamos el bien a toda criatura. Dios creó al hombre incorruptible. La envidia de quien divide, es decir, el diabolos, es el que ha hecho entrar en nosotros la muerte. Ireneo de León, interpretando la expulsión del paraíso, dice que la muerte es la medicina de Dios para proteger al hombre de la condena eterna, y de esta manera el ser humano es protegido por Dios y purificado de sus pecados. Por tanto, la vida es la obra de Dios en la creación. La muerte es la consecuencia de la injusticia. La vida es la incorrupción del cuerpo. La muerte es la corrupción de nuestro cuerpo por las veces que nos dejamos arrastrar por acciones empapadas de nuestras pasiones humanas que causan daño a nuestra existencia. La muerte es una acción de los impíos. Los justos, por su parte, participan de la vida eterna. Todo depende del hombre, ya sea en el deseo de conseguir la incorruptibilidad por la opción fundamental de su vida hacia Dios, o perderla por la libre decisión de separarse de Él. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 5, los versículos del 21 al 43, nos presenta una serie de acciones de Jesús a su regreso a la otra orilla. Una de las características de Marcos consiste en presentarnos a Jesús, un incansable itinerante que a su paso va realizando una serie de acciones propias de Dios como signo de la presencia del reino de Dios y también de la multitud que lo sigue y que quiere estar con Él. En el texto de hoy, Jesús realiza dos signos que producen la vida en dos mujeres en concreto: la hija de Jairo por una parte y la mujer con flujo de sangre por otra parte. La trama parece desarrollar una acción dentro de la otra. La primera parece ser el caso del jefe de la sinagoga llamado Jairo, que recurre hacia Jesús para pedirle que le cure su hija. La narración describe que Jairo es el jefe de la sinagoga y se postra a los pies de Jesús. Antes de narrar la trama, el autor decide contar el contenido bañado de simbología, donde los gestos y las acciones van revelando la trama. El postrarse es el acto de adoración. Nos recuerda el gesto de los reyes, de los magos de Oriente, que vinieron a adorar a Jesús. Así como Jairo y los magos, hay una serie de personajes que se van a postrar ante Jesús como gesto de adoración antes de expresarle una petición. El pedido que hace el jefe de la sinagoga es complejo por la estructura gramatical, que no es un imperativo. Escasamente es un condicional en una situación bastante apremiante como el peligro de muerte.
mi hija está en las últimas, para que vengas, imponga las manos para que se salve y viva. La narración no pretende mostrar el desenlace de la curación, en cuanto que le interesa mostrar la fe del jefe de la sinagoga, que se postra ante Jesús y pone un pedido opcional para que la decisión sea única y exclusivamente de Jesús. Cuando nos encontramos en el vacío de nuestra existencia por la partida de un ser querido o una situación inherente de nuestra condición humana, gritamos y elevamos nuestra voz al cielo para pedirle ayuda de una situación que no queremos asumir, pero que necesariamente lo debemos vivir por la fragilidad de nuestra condición humana. La narración de Jairo hoy nos invita a tener confianza en Jesús de Nazaret. Una vez que Jesús ha aceptado ir a la casa de Jairo, la narración parece truncarse por otro evento dentro de ella, que es el caso de una mujer que lleva 12 años enferma con flujos de sangre y que después de gastar tanto en plata para los médicos, no ha podido mejorar ni su salud ni su condición de vida. Se propone al menos tocar el manto de Jesús. Jesús no solo sana cuando impone las manos, es toda su presencia la que pone de manifiesto la presencia del reino de Dios que está comenzando con él. La reacción de la mujer no es casual, es la certeza que ha infringido las normas de Levítico 15, 25, 30, que afirma que una mujer con estas características debe aislarse y cuando se cura debe esperar 7 días después de su recuperación para que en el 8º pueda presentar la ofrenda de purificación, 2 tórtolas o un par de pichones. Tocándolo a Jesús, la mujer de este modo compartía su propia impureza ritual a un hombre que ella reconoce como el santo de Dios y que tiene la capacidad no de separar lo puro de lo impuro, sino de transformar y de unir a la humanidad. El desenlace de los versículos 29 y 30 parece ser esto. La mujer pone de manifiesto que ya no es impura, sino que la potencia de Dios manifestada en el acto de tocar el manto de Jesús la lleva a estar purificada y renovada. La trama se va a repetir en la respuesta que le dará Jesús a Jairo. No tengas miedo, solo ten fe. Jesús le dice esto, que es la fe la que le ha salvado. Una respuesta totalmente diferente de aquella que le va a dirigir a sus discípulos en la tempestad cuando les reprocha a ellos por la falta de fe. La praxis de Jesús debe ser comprendida desde los ojos de la fe. Nuevamente aparece el trama de la salvación ante una situación de sanación. 2 palabras y 2 acciones que se tejen en la praxis de Jesús: sanación y salvación. Sanación y salvación son 2 cosas inseparables en el accionar de Jesús de Nazaret. En el camino que retoma Jesús hacia la casa del jefe de la sinagoga, aparece un grupo no identificado que quiere impedir a Jesús, porque si bien el maestro puede hacer acciones milagrosas, no puede devolver la vida. Eso es solo una acción de Dios y no de los hombres. Dentro de ese grupo probablemente están los discípulos que ya en varias ocasiones impiden a la gente acercarse a su maestro. Jesús decide llevarse consigo separados a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos que serán testigos de la transfiguración. Pero antes de llegar a este evento de la transfiguración, ahora ellos van a ser testigos de lo que Jesús puede hacer, porque es Dios, dar la vida, devolver la vida. En el encuentro con la niña sucede una serie de gestos y de palabras. Jesús se acerca, la toma de la mano, diverso de aquello de la mujer con flujo de sangre. No se puede tener contacto con un muerto porque se cae impureza. Aquí Jesús nos remite a la memoria del profeta Elías, que nos narra el primero y el segundo libro de los Reyes. La palabra que le acompaña es una expresión aramea, talita cum. Este gesto de Jesús probablemente ha sido una de las expresiones que ha marcado profundamente la vida de los discípulos, que lo van reconociendo gradualmente como Dios, que puede devolver la vida a quien lo ha perdido. El impacto de esta experiencia es la que les lleva a conservar las mismas palabras en arameo, talita cum. Al final de la escena ratifica que la niña no es un fantasma, la niña es un viviente.
Pidamos pues al Señor para que nos dé la gracia de reconocer a su Hijo, el hombre Dios, que restablece nuestra humanidad, como dice la segunda lectura tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos interrumpidos del 7 al 15. Dios, en su Hijo, nos hace criaturas nuevas. Solo en Jesús podemos entender que somos criaturas nuevas y solo por Él participamos de la riqueza de Dios. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.